Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marilu Rojas Salazar y estoy con ustedes para trabajar en este día las teologías feministas de Abya Yala. En primer lugar, hemos de aclarar por qué hablamos en plural de teologías feministas en el contexto de América Latina. En segundo lugar, vamos a abordar el asunto de por qué hablar de una teología feminista más bien en carácter postcolonial. Y en tercer lugar, cuáles son las propuestas de estas teologías feministas que han emergido a lo largo de todo el continente en los últimos 40 años. Entonces comienzo con la primera parte de mi ponencia. ¿Por qué hablar de teologías feministas en plural y no una teología feminista? Porque la teología feminista o las teologías feministas son contextuales y dependen del grado de conciencia de liberación de los grupos de mujeres en situaciones diversas. No es lo mismo vivir la dominación o la exclusión patriarcal en un contexto de la ciudad como en un contexto rural o en un contexto de población indígena o de poblaciones negras. Entonces tenemos que las teologías feministas responden a las contextualidades y a la diversidad de la vida cotidiana de cada mujer o de diversas mujeres a lo largo del continente. Entonces tenemos a la teología feminista de la liberación que surge en los años 60, hermanada con la teología de la liberación, no como hija de esta, sino como hermana y como un esfuerzo crítico de las mujeres a la situación de exclusión que la propia teología de la liberación ejerció, obviando a las mujeres, obviando al género, obviando a las diversidades sexuales. Y dentro de este encuentro con la teología de la liberación, las mujeres no se vieron representadas en sus luchas por el reconocimiento a sus derechos, por el reconocimiento a sus liderazgos, aún dentro de las iglesias. Y es por eso que la teología feminista de la liberación apuesta más desde una nueva epistemología crítica liberadora a este modelo patriarcal, hegemónico, heteronormativo de la teología de la liberación. Entonces, hacer esta primera separación es muy importante. Después, ver que la teología feminista de la liberación tampoco representó a todas las mujeres latinoamericanas y por eso entonces estamos hablando de teologías feministas indias, teologías feministas negras, teologías feministas queer, teologías feministas o mujeristas, teologías feministas de otros espacios como las teologías lésbico-feministas. Bueno, entonces decir que hay una gama de opresiones. La opresión es multiplicada y multiplicativa. Por eso es que las teologías feministas responden a las contextualidades históricas de cada grupo de mujeres. En el contexto de América Latina hemos de encontrar también un fenómeno interesante que es la feminización de la pobreza. Y la feminización de la pobreza es un eje transversal que cruza casi a todas las teologías feministas de Abya Yala. Entonces, hablar también de las teologías feministas como un movimiento postcolonial, un movimiento que quiere reivindicar a las mujeres en sus derechos, pero contrarrestando al sistema capitalista neoliberal y al sistema cristiano como dos sistemas que se confabularon para ejercer un sistema de opresión llamado patriarcado y quiriocentrismo. Es decir, desde el ámbito teológico a Dios siempre se le reconoció como Padre, como hombre, como Señor. De esa manera las mujeres fueron desplazadas en el ámbito de la teología. Y es por ello que en los años 60 encontramos el primer movimiento de teologías feministas a lo largo de América Latina, como representado en las personas de Elsa Tamés, María Pilar Aquino,
Ivone Guevara, María Clara Bingimer, entre otras grandes, ¿verdad? Entonces, decir que cómo hablar de teología feminista en una sociedad latinoamericana que es tan tradicionalmente patriarcal, tan tradicionalmente, diríamos, machista, y entonces tendríamos que hablar de una gama de diversos movimientos patriarcales a lo largo de todo el continente. O sea, el patriarcado no es uno, es un sistema complejo que necesita de construirse, y por eso es que abonamos a esta deconstrucción del patriarcado también en la religión y concretamente en las teologías. Entonces ese sería como el primer acercamiento que yo haría, ¿verdad?, a esta primera. El uso del término teología, de acuerdo con las teólogas feministas, está dentro del uso del lenguaje patriarcal, a través del cual se hace referencia a Dios, bajo la metáfora de hombre, padre y perteneciente al género masculino. El lenguaje no es solo un instrumento, al igual que nuestro pasado, sino que ejerce poder sobre nosotras o bien nosotras sobre él. Por eso es que el poder de nombrar a la divinidad bajo otras metáforas que no sean las del lenguaje solo masculino es un derecho de las mujeres teólogas que estamos defendiendo a lo largo de toda América Latina. Nombrar a Dios de otra manera, de muchas otras maneras. Y la razón de este hecho no es solo cuestión de una sustitución de lenguajes o de nombres, sino de reconocer que la realidad divina es integradora y no excluyente. Tampoco es marginadora de la mujer y que, por supuesto, esta realidad trasciende mucho más allá del lenguaje humano. Hacer referencia a teología feminista y no a teología femenina, porque femenino es una construcción desde el punto de vista de los hombres y una construcción patriarcal de lo que se demanda en torno a los roles que debe fungir una mujer de acuerdo a dicho sistema. Este término que se refiere a las mujeres bajo el esquema de lo que ellos piensan acerca de lo que debe ser una mujer. Mientras que cuando se hace referencia a feminismo, este está comprendido como la teoría crítica que analiza el patriarcado, como una estructura política piramidal de dominación y subordinación, estratificada por género, raza, clase, taxonomías religiosas y culturales y otras formas históricas de dominación. Entonces, la perspectiva feminista, y no prefiero hablar de la perspectiva, sino de la teología feminista, no se trata de hablar de una teología de la mujer, porque la mujer no es un tema más de la reflexión teológica o del otro que debe ser estudiado como objeto de esa reflexión, sino que es ella, la mujer, el sujeto que reflexiona acerca de su fe. Una mujer con ciertas características, una mujer que vive en una contextualidad histórica como es la de América Latina, como la de los pueblos afro, como la de los pueblos indios, y que no es la misma que la de la mujer urbana, de clase media, blanca, estudiada en el norte del continente. Entonces, de allí que nos diferenciamos como teologías feministas de Abya Yala, marcando nuestra contextualidad histórica concreta en un nuevo, pretendiendo crear un nuevo orden social, político, económico y eclesial, que sea beneficioso para hombres y mujeres por igual. Actualmente también se habla de la mujer como locus y sujeto teológico, y de allí que el cuerpo de la mujer se convierta entonces en la tarea de la teología feminista latinoamericana de la liberación es la de contribuir justamente a la liberación integral y a la construcción de nuevas formas de relación igualitaria entre los seres humanos y con los demás seres con los que se convive. No solo es un movimiento libertario de mujeres o para mujeres, sino de todos los seres humanos
que por razón de raza, sexo, estatus o credo son excluidos, pero también en el campo de los seres vivos, hablando en este contexto del planeta y su entorno. El carácter liberador de la teología feminista o de las teologías feministas en Abya Yala radica en el mensaje evangélico como un mensaje de liberación. Este mensaje de liberación lo que nos dice a las mujeres es que el amor de Dios desea que ejercitamos al máximo nuestras posibilidades de seres humanos plenos, cosa que en el siglo XXI significa reconocer que hay estructuras que nos lo impiden. Este carácter liberador de la teología que aquí se estudia se encuentra también dentro del contexto y desarrollo de las teologías de opción por los pobres en su categoría fundamental. Y en ese contexto, las teologías feministas hacemos una opción claramente y definida por las mujeres más empobrecidas de todo el continente. Una opción por las mujeres que constituya la mayoría de los pobres. La óptica de la mujer reasume el sentido integral de la liberación, produciendo dos efectos. Por una parte, provoca la crítica y transformación de las estructuras patriarcales. Por otro, la visión androcéntrica y las actitudes machistas en el conjunto histórico-social opresivo. Incluye también a las mujeres en la producción del conocimiento, la configuración de la teología y en la gestación de nuevas realidades liberadoras. Las realidades de las que las mujeres latinoamericanas necesitan urgentemente liberarse son múltiples y multiplicativas, porque múltiples y multiplicativas son sus opresiones. Sin embargo, es necesario mencionar algunas. Ya he dicho la pobreza como fruto de la injusticia y como el principal elemento opresor. La violencia física y sexual que vivimos las mujeres a lo largo de todo el continente. Y desde mi contexto concreto, como es México, he de hablar de la situación de las mujeres que vivimos de violencia, explotación, mutilación, asesinato o lo que hemos llamado por feminicidio en el contexto de México y en el contexto de varios de los países de América Latina. Otro elemento de doble explotación es la jornada de trabajo, la doble jornada que se hace en casa y en el centro de trabajo. El analfabetismo, el uso del cuerpo de la mujer como producto de mercado, la exclusión de las mujeres en el ejercicio del liderazgo político y religioso, concretamente en el de las iglesias. Aunque algunas mujeres de distintas tradiciones ya tienen el ministerio ordenado, resulta que todavía siguen siendo marginadas aún por la causa de su ordenación en muchas de nuestras tradiciones cristianas. Ese es otro elemento que hemos de incorporar a este proceso liberador de las mujeres. Entonces, estas teologías contextuales que surgen en el marco de los movimientos libertarios de los años 60 y que desde hace 40 años están pululando a lo largo de todo el continente, responden justamente a lo que Elizabeth Schussler Fiorenza llama un feminismo de contextualidad histórica, es decir, a las realidades sociales y concretas que vive cada mujer, por lo cual no se puede hablar de un solo feminismo, sino de los feminismos. Paso al segundo enfoque de mi ponencia. ¿Cuáles serían los contenidos más relevantes que a mi juicio afirma estas teologías feministas postcoloniales? No quiero hacer una unificación de todas ellas, pero sí ver los nudos epistémicos en los que coinciden la teología feminista negra, la teología feminista india, la teología feminista lésbica, la teología feminista de la liberación y algunas otras teologías feministas como el feminismo comunitario. Entonces, a mi juicio, yo vería como algunos puntos en los que coinciden y serían como para mí los contenidos teológicos más relevantes. Primero,
El punto de partida de la reflexión teológica feminista postcolonial y en general de las teologías feministas en Abya Yala tiene como punto de partida la vida cotidiana. Este es el principio metodológico de toda reflexión teológico-feminista en América Latina, con lo cual esta teología no es una mera reflexión teórica y académica, sino que precisamente su rigor académico tiene como punto de partida la experiencia de la vida de cada mujer. Y este rigor se fundamenta en la praxis de esa vida cotidiana como punto de partida. Dicho de otra manera, las mujeres vivimos lo que pensamos y luego lo escribimos. No es una reflexión de escritorio que después no se sepa cómo optimizar en el campo de lo práctico. Segundo, el principio de la justicia para las mujeres constituye el principio religioso que apoya la vivencia de las prácticas socioeclesiales a favor de la integridad humana y a favor de los grupos más vulnerables. Desde una nueva conciencia de género, Dios es presentado como fuerza creadora y transformadora de bienestar y bondad que empuja a cambiar las relaciones de violencia. Se enfatiza en la relacionalidad de Dios, que es equidad y no desigualdad. Y si tuviéramos que hacer un ejercicio netamente teológico, diríamos que nada más liberador para las mujeres que la representación de la Trinidad. La Trinidad que es relacionalidad. Y vamos entonces a decir que teológicamente hablando, las mujeres apelamos a la relacionalidad de Dios como fundamento principal de nuestra metodología en el hacer teología. Las mujeres entonces compartimos y somos actoras a partir de la propia estructura corporal y el cuerpo de las mujeres como el lugar de la revelación de Dios, que ese sería como el tercer elemento a mi juicio que nos une en la reflexión teológica feminista a los distintos grupos de teólogas a lo largo del continente. Las mujeres hacemos teología con el cuerpo, desde el cuerpo y en el cuerpo. No separamos la reflexión teológica de nuestra corporalidad. Las mujeres oprimidas y empobrecidas nos ubicamos en el mundo y desde este lugar hermenéutico interpretando el mensaje cristiano a partir de nuestra corporalidad oprimida, subyugada y explotada. La interpretación, entonces, no solo es una fuerza de resistencia, sino también es una fuerza esperanzadora. Cuerpos de esperanza que quieren reconstruirse, que quieren ser resilientes, que creen en la utopía como punto de partida y como realidad histórica concreta, capaz de reconstruir una vida diferente para las mujeres, para los pobres y para los oprimidos. Y a esto le hemos llamado esa capacidad de resiliencia que tenemos las mujeres en nuestra propia corporalidad y desde nuestra sexualidad. Otro elemento importante dentro de este tercer punto de la corporalidad es la sensualidad y el erotismo, que son dos categorías mutiladas o prejuiciadas por la moral cristiana colonizadora. Entonces las mujeres colocamos nuestra sensualidad, nuestra sexualidad y nuestro erotismo como elementos epistémicos, como elementos de conocimiento desde los cuales podemos hacer teología. Y esto conecta con la experiencia de una espiritualidad feminista que aboga por incorporar el erotismo, la sensualidad y la sexualidad en la experiencia de Dios. El cuarto elemento que veo en común en estas teologías es hacer una crítica al sexismo y al androcentrismo de las teologías e iglesias cristianas coloniales en América Latina y que ofrecen una teología alternativa, que las feministas ofrecemos una teología alternativa e incluyente capaz de establecer un diálogo metodológico. Y la articulación de estas teorías de género sociales que abarcan nuevos campos de la reflexión.
Por lo tanto, las teologías feministas han tomado un rumbo muy concreto a través del campo epistemológico intercultural, interdisciplinar, ecuménico y en diálogo interreligioso. Hemos de decir que las mujeres, las teologías feministas y las mujeres que incursionamos en estas teologías, desde el inicio de la reflexión, hemos incorporado el campo interreligioso y ecuménico, porque hemos descubierto que en las tres religiones monoteístas, patriarcales, jerárquicas y quiriocéntricas, las mujeres hemos sido excluidas. Cuando me refiero a las tres religiones monoteístas, me refiero al Islam, al cristianismo y al judaísmo. Y en el caso del ecumenismo, las mujeres en las distintas tradiciones cristianas hemos vivido, si no igual, parecidas situaciones de marginación y de opresión, por lo que esta misma situación nos ha llevado a crear un ecumenismo desde el origen de la reflexión teológica feminista. Bueno, pasando a otro elemento común de estas teologías, he de decir que personalmente propongo la reflexión teológica ecofeminista, haciendo alusión a Ivone Guevara, desde la ecosofía, como estos saberes de los pueblos, de la naturaleza, de las mujeres, y estos saberes que se constituyen en una categoría epistémica, en una categoría de conocimiento que transgrede el conocimiento eurocéntrico y patriarcal, y que entonces tendríamos que recuperar los saberes de las mujeres indias, los saberes de las mujeres negras, los saberes de las mujeres mesoamericanas en toda su contextualidad, y los saberes de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nosotras mismas como categorías epistemológicas con las cuales construimos no solo los saberes, sino la reflexión teológica. Y un elemento final que yo encuentro común también sería la denuncia profética a las relaciones de desigualdad y a la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es una idea colonizadora, pues tiene que ver con la idea de una hegemonía cultural y con clasismo, es decir, las relaciones de poder entre clases sociales. Luego entonces los seres considerados socialmente femeninos son inferiores y no tienen capacidad de decisión ni de poder, mientras que los seres considerados socialmente masculinos son valorados por los de su propio grupo como superiores, con capacidad de decisión y con derecho al ejercicio del poder. Hegemónico también hace referencia a un liderazgo dominante en una jerarquía social y eclesial, y en este caso en una jerarquía religiosa, como lo es el caso de nuestras tradiciones cristianas, lo cual ha limitado el modelo social de desigualdad en su organización. Entonces, concluyendo un poco mi reflexión de este primer grupo o de este primer momento, nuestras teologías feministas de Abya Yala están urgidas a la dimensión teológica intercultural, al diálogo intercultural capaz de denunciar la injusticia del sistema patriarcal violento que se fundamenta en las relaciones de desigualdad, dominio y exclusión, y el cual continúa imperando en el imaginario actual. Por lo tanto, las teologías feministas de Abya Yala son teologías feministas políticas, ya que incursionan en el término de la desestructuración del sistema patriarcal aliado al capitalismo neoliberal y al cristianismo colonial, cuya hija es la violencia que recibimos las mujeres en nuestros cuerpos, en nuestras sexualidades, en nuestras relaciones. De allí la necesidad que las teologías feministas de Abya Yala deconstruyamos desde su base esta violencia institucionalizada a lo largo de todas las expresiones social, política, económica y cultural del continente latinoamericano. Entonces, el resurgimiento de los feminicidios a lo largo de México y de otros países son un signo innegable de que la violencia tiene género
y que los cuerpos de las mujeres continúan siendo una especie de trofeos que marcan el territorio de guerra de los grupos que generan y reproducen la violencia a lo largo de todo el continente. Aunque nuestro continente es la víctima de esta situación y de gobiernos corruptos, en una situación de violencia extrema como la que actualmente estamos viviendo, siempre hay víctimas y gente más vulnerable, la cual sirve para satisfacer los intereses de quienes reproducen la violencia. Y en este caso estamos hablando de las mujeres como principales víctimas de esta situación. Por eso es que nuestras teologías de Ayala son teologías políticas, son teologías proféticas y son teologías que están urgidas a demandar la justicia para las mujeres y la justicia económica, la justicia. Finalmente, he de decir que toda la situación que vivimos a lo largo del continente latinoamericano es una situación que nos convoca a las mujeres a repensar nuestra forma de creer en Dios, nuestras formas de expresar nuestra religión, una religión que hoy necesita incidir en los ámbitos sociales, políticos y culturales y desde una postura más liberadora. Bueno, dejo a su atención esta reflexión y más adelante haremos algunos comentarios, algunas preguntas que estén de parte de ustedes para conmigo, o también yo dejaría unas 3 preguntas como al aire para seguirlas repensando. Primero es que las teologías feministas existen porque existe el patriarcado, existe el sexismo, el machismo y la misoginia. Entonces, ¿cuáles serían como nuestros caminos a abrir, nuestros caminos hacia nuevas reflexiones que respondan a estas realidades sociales que vivimos? Segundo, no hemos mencionado tanto a nuestras hermanas que están trabajando en la reflexión teológico-feminista desde la diversidad sexual o queer. Y entonces necesitaríamos también ver cómo es que las teólogas feministas necesitamos ir apoyando todas estas causas de la diversidad sexual, hermanarnos con estas otras causas, como ya lo hacemos, pero que necesitamos también apuntalar hacia estas otras líneas de reflexión teológica. Y tercero, cuáles son nuestras posturas políticas feministas ante lo que está pasando a lo largo de nuestro continente latinoamericano, con estos movimientos de ultraderecha, con estos movimientos ahora de transformación, pero también movimientos que no quieren dejar pues el camino libre hacia otras generaciones, ¿no? Entonces, como por dónde irían las propuestas políticas del feminismo que acabamos de reflexionar. Yo les dejaría estas como 3 reflexiones para después seguir en un foro de discusión. Les agradezco su atención y espero verles en otro momento.